Bienvenidas y bienvenidos a Encuentros por la Transformación. El día de hoy nos encontramos con uno de los referentes más importantes de Morena, nada más y nada menos que el editor en jefe del periódico El Humanista. Bienvenido, Agustín. Muy buenos días, estimado Iván, buenos días al auditorio y un gusto estar contigo y poder platicar con el auditorio, pues temas que nos interesan muchísimo ahora que estamos viviendo un proceso de transformación muy profundo en nuestro país. Pues es importante actualizarnos cuáles son estas razones que llevaron a esta transformación y en qué consiste la transformación, después de 7 años de la victoria de Andrés Manuel en el 2018, pues ya hay bastantes elementos que nos pueden indicar cuál es el rumbo de esto que llamamos el humanismo mexicano. Esto tiene nombre y apellido y se llama el humanismo mexicano. Precisamente nosotros nos encontramos a 7 años, para los que lo vean posteriormente, se está grabando exactamente 7 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y volvió a salir a las cámaras. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo creo que fue muy oportuno. Ya lo había anunciado desde hace un año exactamente, cuando él se retiró de la presidencia y de la vida política, que se iba a dedicar a escribir, que iba a empezar a elaborar teorías sobre lo que ha significado esta lucha en nuestro país. Y el día de ayer que presentó este video, que anuncia este libro que se llama Grandeza, nos dio un poco más de elementos. Por un lado habla de esta parte histórica, de las raíces culturales de los pueblos originarios de nuestro país, y bueno, habrá que leer el libro para ver el sentido que él toma. Lo que está planteando es una reinterpretación histórica. Él está diciendo que lo que nos han enseñado en la primaria, en la secundaria, de la historia de México, particularmente la historia prehispánica, pues no corresponde, que hay otra manera de enfocar esos hechos, y él plantea que en este libro recupera mucho de la cultura de los pueblos originarios y la naturaleza de las relaciones sociales que se establecieron entre los pueblos originarios y los conquistadores. Ahí habrá que verlo. Y por otro lado, comenta que viene un segundo libro para el próximo año, más histórico, más en términos de analizar las luchas políticas recientes y las actuales, en un propósito, dice él, de darle un fundamento teórico al humanismo mexicano. Lo cierto es que han sido años muy intensos, de muchísima actividad. Él prácticamente consumió su tiempo en la práctica política. O sea, a pesar de que a lo largo de estos años produjo algunos libros, como La Salida en el 2017, que es un texto que está prefigurando lo que será la política de gobierno en caso de ganar en el 18. Están los proyectos alternativos de nación, el primero del 2006, el segundo del 2012, el proyecto que se actualizó en el 18. Luego escribió un texto, varios textos, escribió un texto sobre el FOBAPROA también. Tuvo tiempo para darse una reflexión sobre lo que significó el FOBAPROA del 1998, un hecho social importante que hoy seguimos pagando esa deuda. Escribió también otro texto sobre la mafia del poder, quiénes son los dueños de México. Escribió recientemente, ya siendo presidente de la República, un texto histórico también, ya sobre los pueblos originarios. Es un texto muy delgadito, chiquito, rápido de leer. Entonces, en todos estos años él ha estado produciendo, elaborando teorías sobre el marco histórico de nuestro movimiento y sobre las razones ideológicas del mismo. Entonces, estos dos textos, Grandeza y el que anuncia de Gloria, lo que comentaba ayer, serán elementos teórico-ideológicos para sustentar el humanismo mexicano, ¿no? Nosotros somos ahora mismo el inicio de un régimen político
que tiene sus antecedentes en otros dos, lo que fue el nacionalismo revolucionario, que fue hegemónico, el PRI de los años 20 a los años 80 del siglo pasado, y ese régimen político, que duró 60 años, por lo menos, un poquito más, tuvo destacados escritores, destacados analistas, que fueron dándole un contenido a la historiosidad del régimen de la Revolución Mexicana, del nacionalismo revolucionario, que le da contenido y contexto a las políticas públicas que se hicieron durante todos esos años. Lo mismo en lo que fue el régimen neoliberal, que va del 82 al 2018, pues hay algunas plumas que explican o que intentan explicar las razones y los propósitos del neoliberalismo. Tal vez el texto más importante es el de Carlos Salinas de Gortari, que fue el segundo presidente del neoliberalismo. Él escribió un libro que se llama la entrada a la modernidad, ¿no? Porque él está planteando en ese texto que el México que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, la primera parte del siglo XX, es un México que vive prácticamente en la prehistoria y que se requiere dar un salto hacia la modernidad, hacia la globalización. Y él en ese texto da las razones de esas políticas que va a desarrollar. Luego hay otras plumas como Enrique Krause, como Aguilar Camín, que trata de matizar lo salvaje del neoliberalismo, justificar las políticas públicas del neoliberalismo, sin entrar a fondo en el análisis, sino más bien tratando de encubrir lo que fue eso. Y en el caso de nosotros, los textos que tenemos, pues son los planes de gobierno, o sea, los proyectos de gobierno, los proyectos alternativos de nación que se plantearon, se fueron actualizando, y que fue el resultado de un trabajo colectivo. Se presentan a nombre de Andrés Manuel López Obrador, pero pues ahí estuvo las reflexiones de la actual presidenta, de Claudia Sheinbaum, Héctor Vasconcelos tocando los temas de política internacional, actores como Héctor Díaz Polanco en temas de identidad de nuestros pueblos. Ahí también hay textos de Víctor Suárez, que tiene que ver con el desarrollo del campo en México. En fin, son varios compañeras y compañeros de nuestro movimiento que articulan su pensamiento en estos textos, que son el Proyecto Alternativo de Nación, y que sí marcan un eje propositivo sobre el contenido y la trascendencia del movimiento. Pero siempre es bueno que sea el fundador del mismo, Andrés Manuel López Obrador, el que haga un esfuerzo metodológico y metódico para poner en blanco y negro, para poner en papel, pues las reflexiones políticas de lo que es el humanismo mexicano y los propósitos que vienen. Entonces a mí me gustó mucho, me dio mucho gusto verlo ayer, ahí en su silla, rodeado de animalitos, el paisaje, bonito, o sea, la imagen que proyecta es la de un hombre sereno, es de un hombre que está enterado al día, y él te lo dice. Bueno, yo ando leyendo 2 días después de que suceden las cosas, pero no se ve un hombre que esté angustiado, que esté preocupado por lo que sucede, sino como un buen analista, revisando la situación, separando los hechos para poderlos analizar, ¿no? Fragmentando las realidades, hacer lo que en el marxismo le llamamos el proceso de análisis dialéctico, ¿no? Dialéctico, de lo concreto a lo abstracto y de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Buscar las contrariedades y las contradicciones de todo proceso social, eso es muy importante. Al final del día, los procesos sociales no son lineales, no son incluso ni siquiera ascendentes, de manera vertical. Son procesos que en el cual convivimos en un país como México, pues muchos países, muchas realidades, ¿no? Entonces, los desarrollos políticos y económicos son muy desiguales en las regiones del país. No es lo mismo el joven mexicano que vive en la frontera norte, que el que vive en la frontera sur, o en el centro, o las diversas ciudades del centro del país, en las costas. En fin, hay culturas y hay contextos que van marcando y señalando la manera de ser de cada quien, y condicionando la manera de ser de cada quien. Entonces, el análisis de lo mexicano, del humanismo mexicano que queremos
pues tiene que recoger estas realidades, y en el esfuerzo analítico tratar de homogeneizar lo común, tratar de encontrar lo común, y eso se hace en la cabeza. Eso es el poder de abstracción de que decía Carlos Marx, de la realidad, poder identificar lo que no se ve, hacer esa síntesis analítica en la cabeza y luego tener la claridad y también las maneras de poderlo traducir al papel, ¿no? Parece una cosa sencilla porque lo hacemos todos los días nosotros, pero luego no nos damos cuenta que eso es lo que hacemos. Cuando andamos escribiendo un texto, así sea un chat, ¿no? Antes de escribirlo hay un proceso de reflexión y de análisis de lo que yo quiero decir, y eso que quiero decir tiene que ver con lo que estoy viendo, con lo que estoy sintiendo y con lo que quiero transmitir. Que por lo que veo en el texto, llegué a leer la primera, segunda página todavía, pero sí la interpretación es una conjugación entre Eduardo Galeano, Ernesto Cardenal, porque en el caso, por ejemplo, de Eduardo Galeano, porque trae todo el tema histórico, Ernesto Cardenal, porque trae a cuenta la reflexión que el humano no es individual, sino es colectivo, y se me olvidaba el otro autor que trae en flotación, pero sí tiene que ver con el tema de la teología de la liberación, de volver a recolectar la cultura, y un poco de Bonfín Batallas sobre el de México profundo. Creo que hace toda una reflexión de 4 autores, se me olvidaba Dussel, toma en cuenta, y pues es muy interesante. Pero en este proceso de reflexión, aparte del mismo libro que habla Andrés Manuel, ¿usted cuál cree que sea el papel de haber salido? ¿Por qué fue tan necesario haber salido? ¿O usted piensa que fue toda una táctica política, como algunos medios de la derecha lo señalan? Pues mira, Andrés es un hombre de tempestades, es un personaje político que genera reacciones si habla y genera reacciones si no habla. Y que tiene, así como hay millones de mexicanas y de mexicanos que lo aman literalmente, ¿no? Pues también tiene millones de mexicanos pero ni en pintura lo soportan, así es, ¿no? Y que haga lo que hagan no van a cambiar su manera de verlo, ni unos ni otros. Va a cambiar, tendría que pasar algo muy extraordinario para que alguien que ha sido un seguidor o un acompañante del pensamiento de Andrés Manuel, de su práctica, de pronto se desilusione y diga, no, pues anduvimos equivocados todo el tiempo. Y al revés, igual, o sea, que de hace años pues no lo quiere, de pronto diga, no, pues sí tenía razón, no me di cuenta y fíjate que sí tenía razón. Eso no creo que vaya a ocurrir, ¿no? Es un personaje que por su manera de ser fija muy bien sus puntos de vista, y estos se exteriorizan y se personalizan en el resto de la gente. Entonces, hemos escuchado a lo largo del día de ayer y hoy eso de que reaparece Andrés Manuel, y entonces cuáles son los mensajes ocultos, qué es lo que no nos está diciendo, lo que nos quiere decir, y a quién le está hablando, en fin, ¿no? Entonces, pues yo creo que es válida cualquier interpretación, ¿eh? O sea, si no hubiera salido, hablas de él. Y si hubiera salido la próxima semana, igual, ¿no? He escuchado ahí a Julio Astillero, por ejemplo, que dice que esta salida, el día en que inicia la FIL de Guadalajara, que es el espacio de mayor exposición de la industria editorial, en la que todos los autores sueñan con presentar su libro en la FIL. O sea, no hay ningún autor serio, escritor, que no tenga esa ilusión de presentar su libro en la FIL. Pareciera que es la entrada a la inmortalidad, la puerta de la FIL. Entonces, sueñan con eso. Y este hombre, allá, en Palenque, en su sillita, diciendo, a ver, este es mi libro, es más, ni siquiera está, lo vamos a empezar a vender hasta el miércoles, el día 3, algo así. O sea, y pues no voy a la FIL. Entonces, pareciera, pero sin embargo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué texto estamos hablando ahorita? De su grandeza, ¿no? Del texto de él, y pasó de noche la FIL, pasó de noche y sigue pasando de noche el día de hoy. Lástima por los
autores que presentaron su libro ayer y los que presentaron su libro hoy, porque pues pasaron de noche, ¿no? ¿Ese era un propósito de Andrés Manuel? Pues yo creo que no, yo creo que ni sabía quién, ni nosotros sabemos quién iba a presentar libros ayer, pero es el peso de la personalidad, del carisma de Andrés Manuel lo que está ahí. Entonces, pues se puede dar cualquier interpretación. Ahora, hay mensajes que yo creo que sí se pueden ubicar con mayor puntualidad, sobre todo la parte final, cuando él dice, yo regresaría a la calle, porque mientras él no regrese a la calle y sigue escribiendo y cada año saca un libro, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo creo que lo que dejó efectivamente una estela de inquietud para los que no lo quieren y para los que lo aman también es, dice que puede regresar y hay 3 condiciones para que regrese, ¿no? Entonces vamos a revisar esas condiciones para ver si de qué nos está hablando. Lo demás, digo, ya dijo, va a escribir otro libro, dentro de un año igual lo veremos sacando su libro, ya sea en noviembre, ya sea en diciembre o octubre, o sea, la fecha habrá que verla, pero ahí no hay sustancia. La sustancia está en las 3 condiciones que plantea, ¿no? ¿A quién le está diciendo, a quién le está hablando cuando dice que si está en riesgo la soberanía de nuestro país y hay una intentona de llevar actividades dentro de México por una fuerza extranjera, que pues es a lo que se refiere? ¿Quién en este mundo, en este momento, podría llevar adelante una acción así? Solamente son los Estados Unidos, no tenemos más. México no tiene otro país, ni cercano ni lejano, que estuviera pensando hacer alguna acción militar en nuestro país. El único que lo ha dicho es Donald Trump, ¿no? Y la ha buscado por las buenas, por las medianas, ha aprovechado cualquier coyuntura de inseguridad en el país para decir, aquí estoy yo, aquí yo, si necesitan ayuda, aquí estoy. A otros países les ha dicho, aquí voy, ni siquiera les está pidiendo permiso, ya les dijo, voy. A Venezuela particularmente, lo ha dicho a Colombia, a los iraníes les aventó 2 bombas, así, sin avisar, en un conflicto donde se supone que Estados Unidos no estaba, que era un conflicto entre Israel e Irán. De pronto el que termina ese conflicto es Trump, con 2 bombas ahí, en lo que se supone que era el espacio donde estaban la construcción de armamento nuclear de los iraníes. Tampoco hay pruebas de que eso estuviera ahí, pero luego se avienta. Entonces, ¿a quién le dice Andrés Manuel? Yo saldría si veo que hay un riesgo de esto. Me parece que le está hablando a Donald Trump. O sea, es el único, ¿no? Que es, a ver, señor Donald Trump, si usted va en esa intentona y eso pone en riesgo la soberanía, yo saldré a la calle nuevamente. El otro de poner en predicamento a la presidenta por un golpe de Estado, ¿no? Si hay una intentona de acabar por una vía no constitucional con un régimen político, a través de un golpe de Estado, voy a salir, ¿no? Es muy complicado lo del golpe de Estado, la verdad es que ¿a quién le está diciendo eso? ¿A qué actor político? ¿Al ejército mexicano? Pues no se ve, no se ve. ¿A la oligarquía mexicana que esté armando un operativo primero de aislamiento y de descrédito del gobierno, ¿no? De resaltar lo malo, de tal manera que lo aísles en el imaginario social y al mismo tiempo empiezas a tender puentes con fuerzas vivas económicamente, y con empresarios, con dueños de medios de comunicación, en fin, a generar un golpe de Estado se cocina, y en México no los ha habido, pero ha habido cosas muy parecidas, que fue la intervención del embajador norteamericano en el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Ahí está documentado, eso no hay duda, de que hubo una intervención desde la embajada norteamericana para operar ese asesinato, y luego la llegada de Victoriano Huerta, muy parecido a un golpe de Estado, o sea, porque ya había ganado Madero las elecciones y se deshacen de él asesinándolo, que nos lleva
a Salvador Allende en Chile y a otras historias, donde esta parte de los golpes de Estado en los países latinoamericanos, en todos los que se han presentado, siempre ha habido mano de los gringos, siempre. O sea, no ha habido un golpe de Estado que de pronto los criollos, los nacionales, se les ocurra y lo operen solitos, ¿no? Más bien siempre es al revés, los golpes de Estado han venido de Estados Unidos y luego lo operan acá. Entonces, si ese fuera el caso de prevenir un golpe de Estado, pues sería hacia el mismo interlocutor. Si el riesgo de la soberanía es con López, con Trump queriendo hacer alguna acción militar, policial en nuestro país, y tuviera la intención también de ir ya por la vía rápida a desmontar la 4T a través de un golpe de Estado, pues le está hablando también a Donald Trump. No habría un golpe de Estado sin el conocimiento y el respaldo de Estados Unidos. Eso sí está. Y al otro, pues es el quehacer de todos los días, el que la presidenta sufre un acoso y bla, bla, bla. Mira, los políticos de Morena han sido los más asediados y más vilipendiados en las redes sociales desde hace décadas y no ha pasado nada. O sea, si algún político se han gastado ríos de tinta y de tiempo en las redes sociales para construir historias, fue López Obrador. López Obrador se le dijo de todo y en muchos casos él entró al debate, les dijo, a ver, aquí, no lo rehusó. Con la presidenta desde la campaña, no hay un día, no hay un solo medio que no le dedique alguna admiración, ¿no? De llamarle narcopresidenta, Patiño, y bueno, un montón de descalificaciones, mandando la idea de que ella no gobierna, que es un títere, y bla, 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 todas estas ideas. Más acoso que ese puede ser. Que es un poco preocupante porque hay un caso similar con Brasil, con el gobierno de Dilma Rousseff. Uh-huh. Llega al poder, lamentablemente encuentran actos de corrupción con el Lava Jato, en donde consistía en que todo el dinero pues, se lavaba en los lavados de autos, y pues sale Lula a defenderla, sale como su coordinador de gobierno. En algún momento hicimos un análisis en otro espacio sobre esto, y posteriormente al que meten a la cárcel es a Lula, sacan del gobierno a Vilma. Entonces es un poco preocupante porque en ese entonces el gobierno estaba en el 80% de aprobación y México hoy está en el 80%. Algunas encuestas dicen que bajó a causa de lo de Carlos Manso. Entonces considero que el tema del caso de Carlos Manso y el tema de Lava Jato intentan hacer las mismas prácticas. Podría ser. Mira, ahora, también lo que nos ha mostrado la historia en estos procesos es que, y así lo aprendimos también nosotros ahora, es que no basta ganar la presidencia de la República. Al final del día lo que tenemos son sociedades que tienen un poder constituido, dividido en tres funciones sustanciales, ¿no? El poder ejecutivo, que, como lo dice su nombre, tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas de gobierno, la ejecución, el manejo de los recursos, toda esa parte. Y luego, en el marco constitucional también tienes una representación del pueblo. En el caso mexicano, la Cámara de Diputados representa al pueblo y la Cámara de Senadores representa a la Federación, a los estados de la República, de manera paritaria, ¿no? Entonces, este poder constitucional debe de validar que los actos que realiza el Ejecutivo se dan en términos de lo que ellos aprueban, de las leyes, por un lado, y del marco legal, y también del lado presupuestal. Quien aprueba el presupuesto son ellos, entonces tienen la facultad de estar checando que efectivamente los recursos públicos se utilicen en los términos que ellos los aprobaron. Y luego tenemos un poder judicial que tradicionalmente, en teoría, jugaba como el espacio en el cual se podían dirimir las diferencias, la razón de diferencias entre los otros dos poderes, ¿no? Siempre hay conflicto de interpretaciones, entonces
el Poder Judicial pues jugaba ese papel, decir, a ver, tú no tienes razón, sí tienes razón. Acá lo vivimos recientemente, esa parte con la anterior Suprema Corte. Bueno, ¿qué tienen de común los gobiernos de la primera ola de las izquierdas y de esta segunda ola, la inmensa mayoría de los países? Que ganamos la presidencia, hemos llegado a tener mayoría en el Congreso, pero no mayoría calificada, y en todos esos países, el Poder Judicial siempre ha jugado del lado de la derecha, en los 3 países, ¿no? En todos los países, el Poder Judicial ha jugado del lado de la derecha. Por eso se puede operar, o pudieron operar, pues lo de Dilma y Lula, pudieron operar lo de Evo Morales, lo de Pedro Castillo en Perú recientemente, ¿no? Porque el mismo Correa, por ejemplo, ¿no? Argentina con los Kirchner, porque uno de los soportes básicos, estratégicos para llevar adelante un golpe blando es la legalidad, el tener el instrumento de declarar legal el acto o de declarar ilegal un acto y por lo tanto combatirlo. Y eso lo hace el Poder Judicial, esa es su función, ¿no? No de legitimar, sino de legalizar un acto. Entonces, a todos ellos los acusan de esto, del otro, se arma la campaña mediática, ¿no? Y al final del día hay un poder del Estado que es su atribución es el monopolio de lo legal, que dice sí, ¿no? Se equivocó, es responsable, se va del gobierno, se va a la cárcel, lo que sea, ¿no? Y la derecha ha tenido control del Poder Judicial en todos los países. Acá lo tuvo, y a lo que voy es que cuando nosotros ganamos con López Obrador en el 18, hay ya un intento de empezar a profundizar la transformación, llevar adelante el cambio de régimen. ¿Qué significa el cambio de régimen? El cambio de régimen es modificar las reglas de relación social entre los ciudadanos, en lo individual, en lo colectivo, con las instituciones, con los gobiernos y la relación entre ellos también. Entonces, donde tú vas priorizando quién va en mejores condiciones en ese marco de relaciones, ¿no? Nosotros sostenemos desde nuestro discurso que nosotros somos la cuarta transformación. Antes hubo 3, esas 3 transformaciones cambiaron de fondo, de raíz, las relaciones que había en el territorio, generaron una nueva sociedad y unas nuevas reglas. Entonces la independencia trajo consigo la Constitución del 24, ¿no? Ahí está, ahí se refleja en la Constitución del 24 el diferendo, ¿no? O la visión de los insurgentes que diseñan una república, ¿no? Contra los conservadores que están pensando también en mantener una figura de imperio. Por eso Agustín de Iturbide viene la independencia, lo primero que tenemos es un imperio que dura 2 años, ¿no? Y bueno, viene la Constitución del 24, que es resultado de la primera transformación. La segunda transformación también da paso a una nueva constitución, que es la Constitución Liberal del 57, con Benito Juárez al frente de esa generación. Es una constitución juarista que establece la constitución del Estado mexicano. El Estado mexicano, como lo conocemos ahora, moderno, viene de esa constitución. La de 1821 no llegó a cuajar en eso. Nuestro país siguió siendo un país de caudillos y de azonadas 50 años, hasta que viene y gobernado por la Iglesia, ¿no? Entonces, la Constitución del 57 nos lleva a la separación entre el Estado y la Iglesia, y de hecho al arrinconamiento de la Iglesia ya fuera de la vida civil. La tercera transformación tiene la Constitución del 17, ¿no? Ahí está, ese es el resultado. Y nosotros decimos que somos la cuarta transformación, y entonces, para que realmente sea la cuarta transformación, tiene que llegar a la Constitución. Se tiene que reflejar esa visión de país en la Constitución, ¿no? En los derechos, en las obligaciones, en el uso y destino de los recursos públicos, en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, en fin, un montón de cosas.
pero que tienen que ir a la Constitución. Y dice nuestra ley, la Constitución al final, que para reformarla se requiere las 2/3 partes del Congreso de la Unión, ¿no? O sea, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales. Si no, no hay reforma, ¿no? Okay. No lo tuvimos en el 18. O sea, ese escenario no tuvimos en el 18 esa condición. Por eso Andrés Manuel en el día presentaba una iniciativa, se aprobaba en las cámaras y luego en la noche el Poder Judicial decía, no, pues es inconstitucional y va para atrás, y va para atrás. Y va. Entonces, la mayor parte de las iniciativas que presentamos nos las echaron para atrás. ¿Qué estaba reflejando eso? Pues que el Poder Judicial iba en otro sentido, ¿no? En sentido contrario a lo que la mayoría simple nos había dado en el 2018. Por eso es que se planteó que la única manera de poder profundizar y consolidar la 4T era ir por el plan C, es decir, ir por las 2/3 partes del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque eso te iba a permitir efectivamente reformar la Constitución, llevar a la Constitución el régimen de la 4T y en ese régimen pues el cambio de reglas, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces cuando viene el resultado el año pasado de que se alcanzan las 2/3 partes, la derecha se espanta, porque va a perder su último bastión, que es el Poder Judicial. La reforma más importante que ha llevado adelante hasta ahorita la 4T, la reforma legislativa más importante, que sí es un cambio de régimen, es la elección universal directa y secreta de los integrantes de la Suprema Corte, como la conocemos ahora. Es una nueva Suprema Corte. El perfil, bueno, pues ahí está, la mayoría son gente, pues, que no vienen de la derecha, hay gente que no viene de la historia del derecho mexicano articulado con la oligarquía. Entonces, y bueno, ya se empiezan a ver los resultados, ¿no? Y entonces el asunto es, ¿y qué tiene la derecha? Sigue teniendo medios de comunicación, que en un mundo como el que vivimos ahora, con la presencia de las redes sociales, pues ya no son dueños de la verdad, porque hasta hace 20 años, antes de que esto empezara a crecer, pues ellos eran dueños del discurso, la narrativa, y lo que decían era la verdad, ¿no? Ni siquiera había que discutir si era la verdad histórica, legal, o sobre qué verdad no, era la verdad. No hay nadie más. Yo vengo de una generación donde los mexicanos veíamos las noticias en la noche con Jacobo Zabludovsky, Canal 2. Era un personaje así que salía a las 10:30 de la noche, y en México está pasando esto y esto y esto y esto. Ya lo dijo Jacobo, eso es. Era la verdad, o sea, no había nada que discutir. Era la verdad. Ahora no. Ahora cualquier comentarista sale, da su información y luego da su punto de vista y sale otro y otro y otro y otro. Y hay una narrativa permanente o narrativas permanentes que hacen que un hecho social se tiene que validar. No basta la palabra de uno para decir si es cierto, ¿no? Entonces se tiene que validar. Entonces, aunque ellos tengan a los medios tradicionales, lo cierto es que la presencia en las redes sociales es un contrapeso muy, muy fuerte, ¿no? Muy poderoso, donde pues, cualquiera latina a un comentario de pronto y tú ves ahí un comentario, no sé, con 10,000, 15,000, 50,000, 100,000, dices, no, pero si no lo escucha ni en su casa, ¿y cómo es que tiene 100,000? Pues porque dijo alguna cosa que encontró eco social y bueno, se volvió viral, como les decimos ahora, viral. Hace 30 años no había que ser viral, nomás había que prender la televisión y era lo único que había, entonces te tenías que tragar esa como fuera. Entonces, no tienen el monopolio de la comunicación, como lo tuvieron, ¿no? Entonces, la oligarquía pues, tiene intereses, tiene una visión del mundo, trata de que nosotros pensemos las cosas como ellos piensan que debe de ser, ¿no? Mediatizar nuestro pensamiento. Está bien, pues eso fue lo que hicieron siempre, pero ahora ya no se puede, o sea, no monopolizan la comunicación. Ya no monopolizan el Poder Judicial, no tienen, a pesar de que hay algunos diputados y senadores todavía del viejo cuño, que están en Morena o están en nuestra alianza, que estaban acostumbrados o escucharon alguna vez que las reformas se vendían.
En México las reformas se vendían. O sea, ese régimen político del neoliberalismo que cambió la Constitución del 17 a la Constitución del 2000, del Pacto por México, la del 2012-2014. Esas reformas, por ejemplo, que abrieron el sector energético a la privatización, por ejemplo, ¿no? Pues le metieron lana, ¿no? Fueron a comprar a los diputados para que votaran eso. El cambio en la Constitución, al artículo 27, para que las tierras ejidales se pudieran poner al mercado, estaba prohibido, no se podía, a partir de la reforma del 92 con Salinas de Gortari, se puede. Los diputados del PAN que votaron a favor de eso, seguramente más de la inmensa mayoría lo hizo por convicción, pensaban en eso, pero si no, los aceitaban. O sea, le decían, a ver, está la iniciativa, hay que sacarla por consenso, entonces, ¿cuánto cuesta? Pues tanto, nada. O sea, esas reformas son reformas multimillonarias. Todas las reformas neoliberales tienen un impacto económico brutal. Y donde ganan unos muy poquitos, ¿no? Muy poquitos. Entonces, pues le meten si algún legislador se resistía, pues lo aceitaban y no tenían mayor problema. Eso fue muy reciente, estamos hablando del 2012-2014, del Pacto por México. Ahí el presidente Andrés Manuel trató de armar una investigación para ubicar cómo fue que se operaron esos moches, le llamaba, ¿no? Esos actos de corrupción. No trascendió, ahí tenemos un pendiente, porque la punta de esa madeja se llama Emilio Lozoya, ¿no? Se llama Emilio Lozoya. Lo que supimos por ahí del 2019 es que Odebrecht, que es de las que financió la apertura al sector privado de los energéticos, pues dio una lana al director de Pemex de aquel tiempo. El director de Pemex repartió esos dólares entre las bancadas del PAN y las bancadas del PRI para que los diputados que tenían alguna duda de cómo votar, pues no, ya se les quitara la duda, ¿no? Ahí está, ¿cuánto cuesta tu duda? Tanto, ahí está, ¿no? Ese dinero venía de Odebrecht, ¿no? O sea, hasta ahí nos quedamos. Y se le encargó a Gertz Manero que hiciera la investigación, que judicializara el caso, ya se fue Gertz Manero, Lozoya salió, regresó, no sé, anda en su casa. Ahí está el caso, ¿no? No se ha concretado. Entonces, cerrando esta reflexión, yo no veo que haya condiciones de un golpe de Estado blando, que así les llaman, porque los elementos sustanciales no tienen uno solo de esos elementos. O sea, cuando en el 24 nosotros logramos tener las 2/3 partes y se ha tenido la capacidad de mantener la unidad, ayer el presidente terminaba con eso, O sea, el presidente López Obrador, en su libro, decía, lo más importante es mantener la unidad, ¿no? Y también la presidenta lo ha estado diciendo, o sea, nos quieren dividir, que Andrés Manuel, no, somos un solo movimiento, porque la unidad es lo que te permite que efectivamente se pueda profundizar este proceso. Si no hay unidad, ni a la esquina llegas. O sea, esa parte hay que cuidarla, la unidad. Cuando la izquierda aprendimos a trabajar en unidad, empezamos a tener buenos resultados. Yo vengo de una generación donde había, ¿qué les gusta? 1,500 organizaciones de izquierda, ¿no? De chiquitas, medianas, grandes, de todo tipo. Y nos dividíamos porque me mirabas feo, porque yo pensé esto y tú pensaste distinto, entonces ya me voy y formo mi grupo, ¿no? Y había grupos de 2, de 3, era sí, patético. Y así fue los 60s, los 70s, al principio de los 80s, ¿no? Y esa fragmentación de la izquierda la volvió intrascendente, la volvió marginal, ¿no? Hubo luchas heroicas de trabajadores, pero la izquierda no estaba ahí. O sea, eran luchas legítimas de médicos, de ferrocarrileros, de maestros, pero la presencia política de que digas, es que ahí está la izquierda dirigiéndose, no, la verdad es que no, o sea, sí había simpatizantes y todo, pero los movimientos eran muy naturales con sus propios liderazgos, y nosotros, bueno, pues compartimos ideológicamente esas causas y los hacemos de izquierda, pero en realidad no eran movimientos planeados, definidos desde las izquierdas que había en ese momento,
que no eran muchas, las de los 50 o 40, 50, pero para los 60 tenemos un abanico enorme ya de organizaciones, y eso era lo que más le convenía al régimen. Son pocos y además divididos, entonces pues hay que se entretengan. El 88 para nosotros fue un rayo a la mitad del cielo, ¿no? Nos iluminó la vida. Ahí de pronto todos estos arroyos que andaban cada quien yendo a su punto, de pronto nos encontramos hacia un gran río, un caudaloso río, que fue el movimiento popular que encabezó Emilio Cárdenas, y ahí llegamos todos, las izquierdas que venían de la guerrilla, las izquierdas que venían del movimiento estudiantil, las izquierdas que venían del movimiento campesino, del magisterio, las izquierdas que estaban reivindicando la lucha popular, por la vivienda, ¿no? Nos encontramos allí izquierdas cristianas, digamos, de movimientos que venían de los años 60, 70 en Chiapas. Nos encontramos todos ahí, de pronto, y ese encuentro con una causa, poderosa, nos permitió salir de la marginalidad, y por primera vez la izquierda mexicana se volvió un sujeto social fundamental. A partir del 88, la historia de este país no se puede explicar y no se puede estudiar sin la presencia de la izquierda. No se puede. Podemos tener, como hemos tenido, muchas diferencias entre nosotros, y pleitos, y sangrías, y traiciones incluso, ¿no? Pero lo sustancial es que el núcleo de dirigentes políticos, sociales y de movimientos que llegó con Cárdenas en el 88 se mantiene sustancialmente. Entonces, eso es lo que Andrés Manuel López Obrador hacía referencia ayer. O sea, a ver, ellos no tienen, nuestros adversarios no tienen ninguno de los elementos estratégicos para impulsar un golpe blando, ¿no? Tampoco hay que confiarnos, y por eso avienta esta advertencia. Y por otro lado, el bien político a cuidar es la unidad. En un contexto donde tenemos muchas maneras de ver la 4T. O sea, la 4T no es un producto acabado, no es, está en construcción. Y esa construcción tiene muchos enfoques. Hay compañeros que quisiéramos que fuera más rápido y más profundo, ¿no? Hay compañeros que dicen, a ver, ahora la ley de aguas, ¿no? Que es un instrumento de la transformación, ¿qué tiene que tener ahí? Entonces algunos plantean prácticamente que la ley de aguas no se pueda comercializar, ¿no? Como se hace actualmente, ¿no? Que implica estatizarla en todo caso, ¿no? Y ir al extremo de fuera la iniciativa privada del agua, como el petróleo, ¿no? A ver, es un bien del Estado, es un bien de la nación, el petróleo. Entonces su explotación está solamente para los mexicanos, solamente para el Estado, y su beneficio solamente para los... Ok, o sea, el agua te la quieren colocar igual, ¿no? A ver, el agua es otro bien básico, ¿no? Sin agua no vivimos, sin petróleo parece ser que sí, pero también parece que no, pero sin agua no vivimos, y entonces si sin agua no vivimos, pues hay que estatizarla, ¿no? Entonces de la nación, y fuera Bonafont, y fuera las refresqueras, y fuera. Hay compañeros que piensan eso. Dicen, a ver, si somos la 4T, hay que ir ahí, ¿no? Hay otros que dicen, sí, pero ese debe ser el punto de llegada y no el punto de partida. O sea, sí podemos llegar a eso, pero pues vamos a llegar a eso dentro de 50 años. El punto de partida ahorita es que las concesiones que yo ya autoricé y que están vigentes, ¿no? Y que no las voy a desaparecer por decreto. No puedo decir, te di una concesión para que explotes un pozo 25 años. Llevas 10, te quedan 15. Que llego ahorita con una reforma a la Constitución, te digo, ya se acabó tus 15 años. Y tu inversión, y o sea, ¿no? Todo eso. ¿Qué hago con eso? ¿No? Entonces, ¿qué dijo, por ejemplo, López Obrador cuando se nacionalizó el litio? ¿No? Dice Andrés Manuel, a ver, acabamos de descubrir que el litio es una maravilla, que es el energético del futuro, y que todo se va a mover a través del litio. Entonces, vamos a industrializarlo y a tener pilas con el litio. Ok, sale. ¿Dónde está el litio? Ah, no, pues está en el terreno, está en muchas de las minas que se dieron concesión a los canadienses, a los chinos, a los mexicanos, ahí está, ¿no? Ya están concesionadas. No todas esas concesiones tienen litio, pero algunas tienen litio, ¿no?
Y entonces, ¿qué dice Andrés? A ver, de las 100 concesiones que se dieron en esta materia, hay 80 o 90 que nunca se activaron. Y como no se activaron, pues las recogemos y se acabó. No estamos afectando a nadie. Hay 10 que sí están sufructuándose, ¿no? Hay 10 que sí están operando. Esas 10, ¿qué hacemos? Vamos a respetar, dice Andrés, ¿no? Entonces viene un transitorio en ese decreto, en esa reforma, donde se establece que los concesionarios que con fecha tal hayan recibido esa concesión y acrediten que están en usufructo, están en funcionamiento, que está, ¿verdad?, se les va a respetar la concesión. Ya no vamos a autorizar ninguna más. De aquí para adelante no hay nada. Pero de aquí para acá, el que de esas 100 que se dieron, las que estén funcionando, ¿se respetan? Claro. Entonces tú dices, vamos a llegar al momento en el que el 100% sea, sí, pero cuando se acaben esas concesiones. Es otra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, y puede haber otras maneras también de ver un mismo punto. Entonces, en la 4T hay lucha política. Hay lucha política entre muchos actores, y hay lucha ideológica, y me parece también que hay lucha de clases. No solamente es lucha política de enfoques, sino también lucha de clases, de intereses que representan sectores distintos de la sociedad, o clases sociales distintas de la sociedad, y que en este contexto de derrotar al neoliberalismo, pues hubo un frente muy amplio, donde tú ves de pronto gente que estaba en el PAN, en el PRI, que está aquí, con gente que venía de la guerrilla, y dices, bueno, ahí está todo el masacote para enfrentar al neoliberalismo. Ya lo derrotamos, ese ya no es nuestro adversario central, ¿no? Ya, ese ya no es. Ahora vamos a la siguiente fase, que es un nuevo país. ¿Cómo? ¿Qué país? Ah, bueno, yo pienso así, y entonces cada quien va sacando su historia y sus intereses. Y en este movimiento pues tenemos una lucha política de enfoques, desde el primer gobierno de López Obrador, y ahora también con la doctora Claudia Sheinbaum, y también tenemos lucha de clases, lucha ideológica de clases. Encuentros por la Transformación surge con la intención de generar un balance entre diferentes actores, diferentes personajes que han incidido en la vida pública. Ya hemos entrevistado gente de la universidad, gente que trabaja desde la base, entre otros personajes, pero también surge con la intención o preguntarse a sí mismos hacia dónde vamos y qué hacer en el caso de las izquierdas, y principalmente de las izquierdas más jóvenes que apenas van ingresando al cambio profundo del partido y de la transformación. Y eso lo señalo porque me ha tocado ver que mucha gente, muchos jóvenes principalmente, me dicen, no, pues yo me voy a MC porque Morena es igual. Y he visto otros que dicen, no, pues yo me voy al PRI porque ahí voy a tener un puesto, y yo me voy a tal partido, al PAN, mi visión ya es más conservadora. ¿Cómo podemos incidir? O sea, ¿qué podemos hacer para decirle a los compañeros, vamos por buen camino? Mira, en todo proceso hay diversas responsabilidades que se van asumiendo y se van construyendo a lo largo de los procesos de lucha. Entonces, ahora estamos viviendo un momento en el cual las generaciones que trabajamos para llegar a este momento, que nos fuimos educando y reeducando y cambiando de manera de pensar en el camino, ¿no? No fue sencillo. Tenemos la obligación de que esto que logramos, defenderlo bien, y defenderlo bien es explicarlo, porque lo que estamos viviendo no cayó del cielo, no fue un acto de magia, no fue una cosa súbita que borró de golpe el pasado y por lo tanto es de aquí para adelante, ¿no? Es una sucesión de hechos. Hace rato les comentaba, yo vengo de una generación, yo tengo 66 años, y hace 30, 35, ¿no? En mis años de formación, de joven, así como muchos jóvenes, igual soñaba con un país con justicia, un país con igualdad, un país sin pobreza, un país donde la gente tuviera libertades plenas, que no lo detuvieran, que no lo corretearan los granaderos por pensar distinto, por
expresar un punto de vista, ¿no? O sea, pensabas en la libertad, pensabas en la justicia, en la dignidad de tener una vida donde la educación, la salud, la vivienda estuviera resuelto, ¿no? Con calidad, en fin. Que tuvieras gobiernos con gente honrada, que hubiera gobernantes que no llegaran a robar, a pensar en robarse el dinero de la gente, no sé. La honradez no cuesta, dice, bueno, a ver, hay muchas cosas que tienes que estudiarlas, que cuestan, pero la honradez no. La honradez es un valor, ¿no? Que lo aprendemos desde niños. A nadie, incluso los ladrones, cuando son niños, ningún papá le dice a un hijo, oye, ay, cuando puedas, llévate una silla o llévate esto. No, al contrario, o sea, y sin embargo, ya cuando están en el gobierno, pues hay muchos que van a eso nada más, ¿no? A sacar. Bueno, en ese México de hace 35 años para atrás, había un control absoluto del gobierno priista, había un sistema electoral vertical controlado por el gobierno, donde el secretario de Gobernación era el presidente del Consejo Electoral, o sea, quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación del gobierno priista, ¿no? ¿Cuándo les vas a ganar una elección? No había reglas para el uso, no había gastos de campaña. Entonces, ¿qué conocemos? Entonces, yo conocí candidatos del PRI, así, donde los designaban y en la tarde que los designaban llegaban afuera de su casa 10 camionetas con gorras, playeras, despensas, o llenas de zanahorias, papas, y regaladas, para que hiciera su campaña. ¿No? O sea, usaban el presupuesto público así, metían la mano y ahora, ¿cómo les ganabas una elección así? No, Nunca, era imposible pensar que les pudieras ganar una elección. Entonces, pasan los años y vemos por otro lado, ¿no? Así, una luz en el Caribe que ilumina América Latina. Entonces hay un cambio de régimen en Cuba a través de una revolución, ¿no? En los 60, al principio de los 60, luego en los 70 tienes el resultado nicaragüense y así hay muchas luchas en los 70, 60, 70 que te están diciendo, a ver, la vía es por otro lado, o sea, por las urnas no, es por acá. Y entonces esas generaciones crecieron pensando que las elecciones en México eran una farsa electoral, así les decíamos, es una farsa electoral, ¿no? No es cierto, o sea, no son legales, no son equitativas, no son nada. Y además las organiza el gobierno. O sea, y mi generación y las generaciones anteriores decidieron ir por la vía de las armas, ¿no? Por la guerrilla. Aquí en Puebla hubo muchos jóvenes que fueron a la guerrilla y en todo el país. Y la respuesta del gobierno fue brutal. La guerra sucia, ¿no? Arrasó con todo en los años 70 y una generación de mexicanos se fue muerta, ¿no? Muerta. O a la cárcel, a Lecumberri una parte también. Y esos jóvenes que eran jóvenes en 68, 71, 75, que fueron a apoyar a los mineros en las huelgas de Cananea de los 70, apoyar a los maestros, a los médicos. O sea, esa generación de pronto llega con Cárdenas, que viene del PRI, que rompe con el PRI, que rompe con 100 personas. O sea, hay 100 priistas que le dan la razón a Cárdenas y dicen, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo y me voy. 100. En un partido que era un partido de millones, 100 loquitos, dicen, no, ya, hasta aquí. Y cuando rompen, nadie los pela, pues son 50, ¿qué va a pasar? Nada, ¿no? Bien. Rompen ellos con el sistema y con su partido, e inician una aventura de postularse por otro partido, ¿no? El PAN, ¿y eso qué es? ¿No? Parece una burla, ¿y ese partido? Ni siquiera por el PPS, el partido más grande de oposición que había era el PAN, pero eso era otra cosa.
Cárdenas, además el PAN había nacido contra el papá, contra el general Cárdenas, entonces se va por el PAN, ¿no? Y de pronto empieza a crecer, a cambiar el estado de ánimo en la sociedad. Y las izquierdas, que en ese tiempo teníamos en nuestra agenda la revolución, teníamos el sueño del asalto al cielo, de un buen día íbamos a amanecer todos con armas y tomando el Palacio Nacional y los cuarteles y haciendo la revolución. De pronto, esa generación formada así, ideológicamente, se entrega a Cárdenas y se va, vámonos por acá, ¿no? Hacemos un pacto social, que no se firmó, que no se redactó nunca, pero que se convino socialmente, que fue, vamos a la transformación del país a través de las urnas. Oiga, pero es que el secretario de Gobernación organiza las elecciones, vamos por las urnas. En ese momento, en 1988, el secretario de Gobernación se llamaba Manuel Barlet Díaz, ¿no? Tipo duro. Duro, no era de los blanditos que tuvo la Secretaría de Gobernación, también hubo así, algunos más letrados y más ilustrados. También hubo derecha ilustrada en México. Este no, este era de la línea de Gutiérrez Barrios, de la línea dura. Llegamos a la elección sin conocer el código electoral, sin saber qué es una sección electoral, ahora tenemos credenciales de elector muy bonitas, con 50,000 candados para que no se falsifique, bla, bla, bla. En esos tiempos se votaba con el tarjetón electoral era una media carta, papel gris, ahí, media carta, a mano, llenaban tu nombre a mano, en dónde vivías, tu colonia, tus datos, tu nombre, venía un numerito, esta es la credencial 451, y así, ¿no? A mano toda. Y con ese papelito llegabas a la casilla y votas. 1988, 1991, ese papelito, 1994, ese papelito, ¿no? Hasta del 95 para acá empezó a aparecer la credencial de elector. Entonces, con reglas en contra, con autoridades en contra, con toda la maquinaria del Estado en contra, con los recursos públicos en contra, ¿no? Sin partido político, una cosa es el PAN, el PPS, el mismo PSUM, PMS, ya en ese momento que apoya a Cárdenas, pues era un partido marginal, o sea, el Partido Comunista, un partido muy, muy pequeño, muy heroico, si se quiere, pero marginal, sin ninguna influencia social. Nos vamos con un estado de ánimo de la gente que quiere otro país, con Cárdenas. Y ganamos. La verdad es que nosotros ganamos en el 88 la elección, la izquierda gana la elección, y no tenemos manera de demostrar que la ganamos. Porque no teníamos ni estructura electoral, esa cosa, ¿no? Era nuestra primera participación, y entonces, a ver, pues hay que juntar las actas, ¿qué es eso? ¿Dónde están? No había, nunca llegamos a tener las actas. Pero tampoco el enemigo, por eso es que tuvieron que recurrir a la caída del sistema, cuando se van dando los primeros resultados, Cárdenas arriba, toda la zona metropolitana del país, la Ciudad de México, toda la zona conurbada, arriba 3-1, no estaba peleada la elección, 3-1, y se encienden los focos rojos y se declara que es un alto, ya no está llegando información, se cayó el sistema, dice Manuel Barlet, una frase que lo vuelve un personaje histórico, a partir de ahí es un personaje histórico, se cayó el sistema, y cuando se levanta el sistema, al otro día, a las 3 de la tarde, ya va arriba Salinas de Gortari, y ya lleva distancia y va a ganar, ¿no? Y se abre ahí una litis jurídica y una litis política muy, muy fuerte, muy interesante, que también hay que documentar. ¿Qué nos deja el 88? Varias enseñanzas, dos grandes enseñanzas, que nos han traído hasta acá. La primera de ellas es que el PRI no era invencible. Toda una generación que pensamos que era invencible, en el 88 nos demostró que el PRI no era invencible, que se le podía ganar, a la buena, y que no era suficiente todo el control que tuvieron para mantenerse. Y segundo, la gran enseñanza del 88 es la unidad. O sea, todo esto se logró, todo esto fue posible porque los luchadores que venían de los ferrocarrileros, como Demetrio Vallejo, como Valentín Campa, que eran adversarios políticos entre ellos,
Los dos eran líderes del movimiento ferrocarrilero, pero uno era del Partido Comunista y el otro, pues el otro era el líder, Demetrio Vallejo, ¿no? O sea, a ver, y Valentín le quería hacer sombra y el otro, pues, ¿no? Entonces había lucha política entre ellos, pero acá se unieron. O sea, llegan los dos, Demetrio y Valentín, al 88. Llegan ahí compañeros que vienen de los grupos de guerrilla de Sinaloa, de Sonora, como Camilo Valenzuela, que sigue acá con nosotros, de un movimiento que se conoció como Los Enfermos en 72, allá en Sinaloa. Llegan grupos guerrilleros de Guerrero, de Chiapas, ¿no? De agrupaciones como la CNR, que había fundado Genaro Vázquez Rojas, él crea la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Guerrero, y sus dirigentes de ese momento llegan todos al movimiento de Cárdenas. Todavía no había PRD, era el movimiento de Cárdenas, y ahí llegan otras izquierdas sociales, las coordinadoras que habíamos creado ya en aquellos años en la lucha social, lo que era el CEU, el Consejo Estudiantil, los estudiantes que veníamos del CEU, de la UNAM, los profesores de la CENTE, ya venían también ahí diversas, la sección 9, la sección 18 de Michoacán, la 11, la 12 del DF, la de Morelos. Llegan ahí también lo que fue la CONAMUP, o lo que la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, que viene del 85, bueno, viene de más lejos, pero en el 85, cuando el sismo crece, ¿no? En fin, viene una gran cantidad de movimientos sociales, que no eran partidos, eran movimientos sociales que confluyen en apoyar a Cárdenas. Y luego llega un sinfín de organismos de la sociedad civil, una barbaridad, agrupaciones de todo tipo, religiosas, juveniles, culturales, ¿cómo se vuelve? Sin organización interna, o sea, cada quien llega y aporta su granito para apoyar a Cárdenas. Esa unidad se construyó en el movimiento, o sea, el movimiento articula. Y pasado el punto de la elección, ¿y ahora qué sigue? Ya, cada quien a su casa, ya no ganamos, no nos reconocen, ganamos, no nos reconocen, ¿qué hacemos? ¿No? Y igual, viene un gran debate. Hay algunos, los más radicales, a ver, nosotros ganamos y nos están viendo la cara y no se vale. Entonces vamos a enfrentarlos, ¿no? Tenemos la razón y tenemos el enojo y tenemos las ganas y vamos a tomar Palacio Nacional. Hubo voces. Y hay fotos de aquellos años con unas carabinas ahí que venían de la revolución, en fin. Pero había mucho ese sentimiento de vamos al choque. Y había otros, como Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. ¿Qué decía Muñoz Ledo? A ver. Ya tenemos lo que no teníamos. O sea, hoy tenemos ya presencia en la Cámara de Diputados, ganamos, él fue senador de ese movimiento, junto con Ifigenia. Tenemos presencia en las cámaras, ¿no? Y este movimiento, pues, ¿representa qué? 10 millones, 15 millones, 20, o sea, representan millones de votos. Que estos millones de votos tienen que ayudarnos para reformar al régimen, dice él, ¿no? Para reformar el régimen político, el sistema político electoral. Para eso debe de ser, hay que empujar esos 10 millones de votos en esa idea. Y plantea ir a un acuerdo con Salinas de Gortari, ¿no? Si vamos a reconocerte con una condición, que cambie el régimen electoral, ¿no? Ahí es la primera vez que se plantea que el gobierno ya no puede organizar las elecciones. O sea, para que una elección sea creíble, consistente, ya tú no las puedes organizar. No puedes ser juez y parte, ¿no? Entonces, tienes que ir para acá y tiene que haber una autoridad electoral ciudadana. Se plantea ahí. Y esa postura tiene muchos seguidores. Dicen, a ver, vamos a darle utilidad a los votos. Ya la gente votó, ya. Entonces, esos votos no se pueden volver inútiles, ¿no? Si no sirvió para nada, tiene que servir para algo. Entonces, a eso le llama Porfirio Muñoz Ledo la transición pactada. Vamos a abrir una transición del régimen pactada, o sea, de acuerdo con quien está del otro lado, o sea, Salinas de Gortari, ¿no? Esa es la postura. La postura de Cárdenas es, no. Nosotros nunca vamos a reconocer a Salinas, nos robó, es un usurpador, está ocupando la presidencia sin voluntad popular, por lo tanto es un usurpador. Y si nosotros reconocemos al usurpador, nos estamos traicionando y bla, ¿no?
Y entonces vamos a seguir dando la lucha, nos vamos a organizar y vamos a regresar en el 94, pero no lo vamos a reconocer. Claro. Entonces ahí ya tienes, de entrada tienes 3 posturas, ¿no? Y más, empieza a haber más posturas. Todo ese engranaje termina, bueno, pero todos no nos vamos a ir a nuestra casa, ¿no? Entonces hay que construir una casa nueva, porque no tenemos casa, no tenemos casa. Venimos de muchas, no tenemos casa. Y entonces decidimos construir el PRD. O sea, el PRD es el resultado de no tener casa y de querer construir una casa, ¿no? Que te dio un movimiento. Y entonces pues, vamos a construir esa casa. Y ahí nos metimos por un sexenio con Salinas de Gortari. Entonces, esta generación que soñábamos con el asalto al cielo por la vía armada, de pronto nos vemos construyendo un partido, construyendo una plataforma de transformación reformista, o sea, no estamos ya pensando en acabar con el régimen, sino, a ver, vamos a cambiar las reglas de acceso al régimen, de acceso al poder, las reglas constitucionales, ¿sí? Entonces, y entonces, en esa línea llevamos todo el siglo XXI mexicano, todo el siglo XXI mexicano. O sea, a partir del año 2000 hasta ahorita, en 2025, lo que se vivió en esto que se llamó la transición a la mexicana, pues fue un cambio de reglas electorales donde las izquierdas siempre opinaron, tuvieron manera de pensar, ¿no? No es un resultado solo de la izquierda, pero ahí está. Bueno. Y volvimos a ganar la presidencia en el 2006, con reglas de ellos, mayoritariamente reglas de ellos, les volvimos a ganar la presidencia en el 2006, ya con Andrés Manuel, y no se pudo, ¿no? O sea, igual no nos reconocen, ahí nos hacen un fraude distinto, está ya también muy estudiado, y nos vamos al último momento, que es el régimen político que tenemos actualmente. El régimen que tenemos en la Constitución se llama de gobiernos de coalición. Lo aprobó el PRI, el PAN y PRD en 2014. Fue la reforma electoral, parte del Pacto por México. ¿Qué nos dice esa reforma electoral en su exposición de motivos? Dice, en México la normalidad democrática es el acuerdo entre las minorías. Así empieza. La normalidad democrática, ¿no? La gobernabilidad, la estabilidad política en México es resultado del acuerdo, del consenso de las minorías. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué esa primera frase? Porque el régimen anterior, el régimen del PRI, del nacionalismo revolucionario, el PRI tenía, de los 300 diputados, tenía 299. De los 64 senadores que había en ese tiempo, tenía 64. De los 32 gobernadores, tenía 32 y todo. O sea, era absoluto, ¿no? Totalmente. Es decir, la gobernabilidad del régimen anterior se construía adentro del PRI, no entre el PRI y los otros, sino adentro del PRI. Ahí se daba la pelea. Y entonces, el PRI era partido no solamente mayoritario, muy mayoritario, un partido absoluto, ¿no? Totalmente. Entonces, el PRI solito podía cambiar la Constitución, y podía aprobar el presupuesto solito, no tenía ningún problema, ¿no? Pero en 1997, con Ernesto Zedillo, por primera vez el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Por primera vez no saca 250, saca 241. Y le faltan 9 votos para aprobar el presupuesto, que se vota con 251, ¿no? Le faltan 10 votos para aprobar el presupuesto. ¿Y de dónde? Si ya no tengo más, ya lo que tenía ya está ahí, ¿no? ¿De dónde saco los demás votos? Pues del PAN. Del PAN. Y entonces ahí nace el PRIAN, justamente porque ya no tengo mayoría absoluta solito, ¿no? Y ya no lo va a recuperar. O sea, 97, 2000, 2003, 2006, 2009, cada 3 años se va haciendo más chico el partido más grande, ¿no? Y el partido mediano pues, siguió creciendo. Entonces, el PRI y el PAN juntos sí daban más de 2/3 partes, ¿no? Juntos. Pero por separado ya Vicente Fox gana en el 2000 con el 42%. Ya son 8 puntos para la presidencia. Felipe Calderón saca el 34, 35%, ¿no? Más chiquito, y Peña Nieto igual, o sea, entonces se van volviendo de 1/3, ¿no? Pero los 2/3 más grandes le dan la gobernabilidad, ¿no? Si eres del PAN, como fueron, o presidente del PRI, como fue Peña Nieto, para aprobar su presupuesto necesito que el PAN vote conmigo, si no, no sale el presupuesto, ¿no? Y no salen las reformas, y no salen los cambios en las actas, irnos juntos. Y entonces pasa 97, 2000, 2003, ¿no? Cada 3 años,
Ergo, la normalidad democrática es el acuerdo de las minorías. Ya, así es, ¿no? Es una realidad. Ya se acabó la mayoría absoluta en México. México es un país que vive en la modernidad y lo moderno es lo diverso. Lo moderno es la pluralidad. O sea, la pluralidad es un bien de la modernidad, ¿no? El viejo régimen era autoritario, vertical, único. Ya, eso es cosa del pasado, ¿no? Lo moderno es la pluralidad. Y esa pluralidad pues se expresa en diversas opciones políticas. El acuerdo de ellos, de las dos más grandes, permite la gobernabilidad, es decir, los votos necesarios para esto y lo otro, y vamos a cogobernar, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? La primera muestra de ese cogobierno, de ese gobierno de coalición, fue por la vía de los hechos, es que Ernesto Zedillo designa como procurador general de la República a un panista, ¿no? A Lozano Gracia, el de célebre por sus investigaciones científicas ahí con la paca para encontrar una calavera muerto de esos años. Ese Lozano Gracia era del equipo de Fernández Ceballos, trabajaba en el despacho, era un empleado de Fernández Ceballos, ¿no? Y le dan la procuraduría, Zedillo. Lo que es fiscalía. Lo que la fiscalía se la da, pues porque no le alcanzan los votos. El PAN le dice, a ver, ¿quieres tus votos para el presupuesto? Está bien, pero yo necesito estar ahí, ¿no? Y que no me estés persiguiendo, entonces quiero al procurador, porque yo te voy a apoyar, pero no quiero que me persigas luego, que me inventes cosas, ¿no? Entonces le da al procurador, ¿no? Y así fue después, ganaba el PAN y tenía funcionarios de alto nivel del PRI. Cuando gana Fox, el secretario de Finanzas, pues es gente de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Francisco Gil Díaz, entre el equipo de Pedro Aspe, en fin. ¿Quién es el secretario de Hacienda de Felipe Calderón? Es el gordo Cartens, ¿no? Agustín Cartens, otro destacado priista formado en la escuela de economía, todos ellos. O sea, ellos manejaban la lana, ¿no? Manejaban la procuraduría, manejaban la lana, cuando les tocaba no tener la presidencia, ¿no? Y entonces están cogobernando. Eso se llama gobierno de coalición. En la vía de los hechos aprueban el presupuesto, aprueban las políticas, aprueban las reformas, se reparten el gabinete, ya están cogobernando. Entonces, ¿qué hacen? En 2014, ya en Pacto por México, dicen, la normalidad democrática en México es esto, ¿no? El acuerdo. Y es, pues hasta allá. Es para una generación, 2, 3, ya. Esta es la normalidad democrática, ¿no? Y entonces, pues vamos a llevarlo a la Constitución, vamos a ponerlo como un nuevo régimen político. Y todos lo llevan. ¿Qué dice? Entonces dicen, los dos más grandes garantizan la gobernabilidad. Necesitamos un tercero que nos legitime. El PRD es del 7%, 8%, pues ya tenemos el 75%. Entonces todo lo demás hay que tirar lastre. Todos los demás partiditos que vienen del viejo régimen, hay que deshacernos de ellos, ¿no? Ya no ayudan, no abonan, no los necesitamos. La gobernabilidad no necesita de partiditos del 3%, 4%, que salen carísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el Verde, el PT, Convergencia, esos partidos muchos que hubo, eran partidos del 3, 4%, y nada más agregaban un plus mínimo buscando la mayoría absoluta. Esos partiditos empiezan a crecer cuando el PRI de Zedillo, ¿no? Está todavía cerca del 40%, entonces están soñando que uno de estos chiquitos les permita llegar a la mitad más uno, igual el PAN, ¿no? Cuando alimenta al Verde, pero va pasando el tiempo y se van haciendo más chiquitos los grandes, ¿no? Y los chiquitos, pues necesitas como 10 para pasar del 35 al 51, ¿no? Entonces, los chiquitos pues vivían de la necesidad de los medianos, ¿no? Y entonces llegan a la conclusión en el 2014 el PRIAN, Manlio Fabio Beltrones y Anaya, el Ricky Riquín Canallín, que era el dirigente del PAN en ese tiempo, pues que se puede avanzar en un nuevo régimen sin los chiquitos. Y hacen una reforma en la cual tiran lastre. Hacen una reforma para tirar lastre, no los necesitamos. ¿Qué es eso? Que el mínimo para mantener el registro era 2%, lo suben a 3%, ¿no? Ahora es 3%. ¿Qué quiere decir? Les va a costar más trabajo sacar. Primero. Segundo, se llamaban coaliciones.
y esa coalición firmaba un convenio de coalición. Entonces, en el convenio de coalición, los 3 partidos que participaban decíamos, a ver, de los votos de los primeros 10 puntos de votación, este partido se lleva 2%, este otro se lleva 2%, este otro 2%, y luego todo lo demás ya se va a ir repartiendo de acuerdo. Aquí aseguraban su registro, en el convenio de coalición. Ahí aseguraban sacar su 2%, que era lo que te pedía la ley. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está en este momento? Que vas con candidato común, pero cada quien sus votos, ¿no? Ahora en la boleta electoral, cada partido aparece su logo y cuenta sus votos, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos en el 18? Que 3 partidos apoyaron a Andrés Manuel, Morena, el PT y el PES, ¿no? Con estas nuevas reglas. Y además le subieron al 3%. Morena pasa, el PT pasa y el PES no llegó. Se acabó. ¿Qué dice la reforma? Lastre, vamos a tirar lastre. ¿Sale? Y del otro lado querían tirar lastre con el PT y con el Verde. Y, bueno, pues así estaba pensado. Y una tercera reforma, una cuarta reforma, porque hacen otras 2, para tirar lastre, ¿no? Es que el registro de un partido te lo da el voto de la gente en la elección. Así fue, 2% o 3%. Bueno, hay una disposición ahora en el 41 constitucional que le da al INE la facultad de revisar el mínimo de afiliados que tiene que tener un partido para mantener su registro, ¿no? Entonces hay un registro administrativo, que no es resultado de los votos, sino de la afiliación, ¿no? Y te dicen, el año previo a la elección, el INE revisará si los partidos con registro mantienen el mínimo legal para poder participar en la elección del 27, la siguiente elección. Entonces, el año previo a la elección, el INE viene y te revisa. Entonces, ahorita es un tema que anda ahí, que ya el PAN está a 5,000 de que pierde el registro porque ya nomás tiene 260,000 y el mínimo son 265, y si se siguen muriendo va a perder el registro. Bueno, es como el PRI. ¿Sí? Esa reforma la hace el PRI y el PAN y el PRD. No para ellos, están pensando en tirar lastre, ¿no? Y ahí está, y se aplica, ¿no? O sea, revisa. Ahorita, este año que viene, el INE va a ver, tráeme tu padrón y voy a checar y voy a verificar si están vivos y si siguen contigo, ya no. Okay. Es una reforma administrativa. Si te quito el registro, no es porque la gente votó por ti el 3%, pero después, ¿qué crees? Que no cuidaste ese voto, perdiste afiliados, te vas. Y una cuarta reforma que nos chamaqueó a Lorenzo Córdoba, en el 18, dice lo siguiente en el 41 constitucional: para que un partido mantenga el registro, debe de obtener en la elección intermedia 3%, nada más hay de diputados. Y en la elección presidencial, que hay 3 elecciones, presidentes, senadores y diputados, decía la redacción anterior que en cualquiera, si sacaba el 2% en cualquiera de las 3 elecciones, palomita, ya pasó, ¿no? Con la reforma del 2014 dice, y tiene que obtener el 3% en las 3 elecciones, ya no nomás en una, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el PES efectivamente en ninguna de las 3 sacó el 3%, te vas, ¿no? Pero el PRD se fue. No, ese fue ahorita, pero en el 18, en 2 elecciones no sacó el 3%, ni en presidente ni en senadores, nada más en diputados sacó el 3%, sí, ¿no? Se tenía que haber ido, porque la reforma dice que tiene que ser en las 3, ¿no? Agarra Lorenzo Córdoba y dice, sale en la noche diciendo, pues ya revisamos y los partidos que mantienen su registro son fulano, sultano, perengano, y mete al PRD. Y nadie de Morena en ese momento la hizo de tos. Nadie agarró y reclamó, dijo, a ver, si ustedes hicieron una reforma para que eso se fuera, ¿por qué aquí la aplican en sentido contrario? Nadie le reclamó y así quedó. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que con esas reglas, que no son las nuestras todavía, o sea, no son las del régimen político de la 4T, siguen siendo las reglas electorales del régimen neoliberal. Esas son las que están vigentes ahorita. Con esas reglas del régimen neoliberal, el PRD perdió el registro en el 2024, ya se fue. Con esas reglas, el PRI se volvió partido de un dígito, ya no llega al 8%, andan 5 o 6% todo el país.
Y el PAN, con esas reglas, ¿no?, que eran para comerse el pastel 3 generaciones, pues trae una crisis marcadiablo, o sea, trae una crisis de identidad. Hace un mes y medio plantearon un relanzamiento del PAN, fue una llamarada de petate, es como cuando en una fogata le avientas un chorro de alcohol y ¡pum!, prende y se consume el alcohol y se apaga la fogata, ¿no? Ya no hay. Así está el PAN, fue una llamarada de petate, ¿no?, con alcohol, y ya pasó, ¿no? Entonces, con esas reglas electorales, Morena les ganó el 18 y Morena les ganó otra vez en el 24. Y ya se fue un partido y el otro se va a ir, ¿no? El PRI ya están, porque el PRI ya no tiene función social. La función social del PRI era ser la cabeza de la tercera transformación de la Revolución Mexicana. Era llevar a la realidad el programa de la Revolución Mexicana, esa era su función social. En la cuarta transformación el PRI no tiene ninguna función social, ni siquiera de oposición. Quien tiene esa función social de oposición es la derecha, pero el partido que tienen de la derecha no les sirve, que es el PAN. Y el otro partido, el MC, sin mover un dedo, sin decir soy de derecha, soy de izquierda, soy de centro, o sea, no, está cachando lo que no es Morena. O sea, todo el descontento, que sí es real, así comenzamos la plática, hay gente que odia a Andrés Manuel. Eso hay gente que odia a Andrés Manuel y que hace campaña en contra de Andrés Manuel y la 4T y Claudia, bla, bla, en su vida va a votar por Morena, ¿no? Ya tampoco va a votar por el PAN porque dijo, no, pues ya me vieron la cara, los apoyamos y no sé, para nada, nomás se acomodaron ellos. Por el PRI, por Alito, no, pues mejor por estos, ¿no? Estos tampoco quieren a Andrés Manuel, el MC. Entonces el MC se está convirtiendo en el receptáculo de ese estado de ánimo. Porque, ¿qué es el MC? Estructuralmente, políticamente, ¿qué es su postura, sus liderazgos, qué plantea? Neoliberal, ¿no? ¿No? Sí, o sea, pero nada de amortito. O sea, el MC es un partido que no tiene que hacer otra cosa, ¿eh? Nadando de amortito va a crecer 10 puntos, sin gastarse un centavo, sin gastarse las suelas, sin promover un debate, nada, o sea, está cachando el desencanto del PRI, o sea, está cachando el desencanto del Pacto por México, de los partidos que llevaron adelante el Pacto por México y que no pudieron sostener ese acuerdo, ese proyecto, y que la gente que creyó en ellos, ¿no?, pues no va a votar por Morena. No. Pues ¿qué me queda? Me quedan dos opciones. O me voy a la casa, al abstencionismo, y entonces crece el abstencionismo, y en lugar de que andemos rondando el 70%, va a votar el 60% o el 55%, que puede pasar, ¿no? Esa gente no va a votar por nosotros, pero se puede ir a la casa. O se va a mudar de lo que queda, El PRI y el PAN van a mantener su votación fiel, ¿no? Que sí hay priistas que se van a morir siendo priistas, nacieron siendo priistas, se van a morir siendo igual panistas, pero muchos jóvenes, ¿no?, que están creciendo en ese momento, que no les gusta la 4T también, porque entre otras cosas, todavía nosotros no hemos podido construir la narrativa de la cuarta transformación, ¿no? O sea, de lo que es realmente el cambio de régimen. Las reglas las tenemos que cambiar, por ejemplo, pero las tenemos que explicar. Ahora la presidenta ha planteado una reforma político-electoral, ¿no?, donde te dice, bueno, no a la reelección. Pues sí, pero ¿qué gano yo con no a la reelección? ¿No? Ese tema lo puso el PRI cuando decían que iban a gobernar para 30 años. No solamente era para varias generaciones, sino nosotros, o sea, tú y yo, sí. No el partido. O sea, sí el partido, pero tú y yo. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que tú y yo nos quedemos aquí unos 15 años en la curul? Pues ponle que se puede uno reelegir 4 veces, 4 periodos. Se autoriza, autorizado. 4 reelecciones. ¿Cuál es la condición para reelegirse? Ganar. Si no ganaste, pues que me reelijo. Entonces viene el 18 y madres. De los 300 distritos, la alianza de López Obrador gana 272. Les dejó 28 al PRI, al PAN y al PRD, 28 distritos, ¿no? ¿Sabes cuántos se reeligieron de esos 28 para el 2021? Ninguno, porque pues, no hay pastel, entonces ese pastelito ya comiste, ya le toca a otro, ¿no? ¿Quién se reeligió? Morena. Todos los de Morena. Acá tenemos diputados ya que van por el 3er periodo, ahorita aquí en Puebla. El compañero Alejandro Carvajal, el compañero Miguel Carrillo, acá de Atlisco, sí, ¿no? Y otros tuvieron 2 periodos, Nacho Mieres tuvo 2 periodos, y así, ¿no?
todos tuvieron por lo menos 2 periodos. Entonces, una reforma pensada para el PRIAN, para la clase política del PRIAN, de pronto resulta que los beneficiarios de esa reforma fueron los de Morena, ¿no? Mal hecho, yo creo que fue mal hecho, pero así fue, ¿no? No le hemos movido una letra a la reforma del 2014. La única reforma que ha hecho Morena en materia electoral es declarar la compra de votos, la entrega de despensas, delito grave. 2019, Andrés Manuel mandó una iniciativa que es delito grave. 2019 al 2025, 6 años, no hay una sola persona que esté presa en México por comprar votos y por dar despensas. No hay una sola. Entonces, pues es una reforma que suena bonito, que no a esto, pero pues no tienes un solo detenido, entonces no sirve, ¿no? O sea, más pura propaganda. Ahora, vamos a lo de veras, en serio. ¿Qué régimen político electoral es lo que nosotros queremos plantearle a los mexicanos para la cuarta transformación? Pues lo que tienes que hacer es salir a consultar. O sea, yo tengo una idea, a mí ya me tocó vivir yo aprendí a hacer elecciones viendo a los priistas, ¿no? Yo fui secretario de Acción Electoral del PRD allá por 1994, fui representante ante el IFE, ante el INE, ante el Registro Federal de Electores, o sea, estuve en las mesas de reforma electoral del 94, del 97, o sea, todo eso. Y tengo una manera de ver cómo debe ser un régimen político, ¿no? Pero es mi manera de ver. Y aquí lo que necesitamos es que la gente diga, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si el acceso al poder público es a través de los partidos políticos? ¿Sí? Ok, entonces, si es eso la vía, ¿no? O cómo hacemos para que esta otra figura que hay del candidato independiente, candidato sin partido, compita en equilibrio, ¿no? En igualdad. Vamos a mantener esta figura del candidato independiente, ¿sí? Fortalezcámoslo. Para que compita de veras, porque compite contra un aparato que es un partido y pues nunca te va a ganar, ¿no? O difícilmente te va a ganar. Entonces, si la vía de acceso al poder público son los partidos políticos, entonces vamos revisando cómo es que los partidos seleccionan a sus candidatos, ¿no? Para evitar esto que dice la doctora. De pronto el PAN y todos los partidos te mandan una lista de su burocracia, asegurando los lugares de la lista plurinominal, gente que pues, jamás sale a pedir un voto, a pegar un cartel, a hacer o sea, es pura burocracia, pero son los seguros. Ahí está, ¿no? Marco Cortés, Alito Moreno, Anaya, o sea, que ves 6 años viviendo en Estados Unidos y regresa a la curul. Entonces, oye, pero si no sudaste. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos para garantizar que la sociedad, que el pueblo raso, ¿no?, tenga la oportunidad de estar en esa responsabilidad que dice el 39 constitucional? El 39 constitucional dice, el poder dimana del pueblo, ¿no? Del pueblo raso, del pueblo. Y se instituye, ¿no? O sea, forma gobiernos, forma instituciones para su beneficio. Okay, ¿sabe? ¿Cómo lo hacemos para que en el momento en que se instituya, ese pueblo raso esté aquí también? No que nada más dimana el poder del pueblo y luego cuando se instituye es la burocracia de los partidos la que va a trabajar para el beneficio del pueblo, como dice el 39. Algo no está checando ahí en ese armado. Entonces, bueno, vamos revisando cómo le hacemos para que la selección de candidatos de todos los partidos sea un proceso, primero, abierto. Aquí cada partido se enconcha y un día te dice, esta es mi lista. ¿Cómo pues ya están, ahí están, ¿no? Se va a debatir. Ahí está. Ese es un tema, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque si no, el pueblo, que es muy diverso, que es muy plural y que efectivamente tiene muchos liderazgos, no tiene manera de entrar a esas representaciones, ¿no? Pues, yo creo que ese es un tema. Pero como es, hay todos los temas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues consultar. Yo creo que
Se está perdiendo el tiempo ahorita con Pablo Gómez. A él le encargaron que hiciera un proyecto, un documento muy amplio sobre la reforma político-electoral, y le dijeron, oye, pero pues, consulta, ¿no? Vino aquí a Puebla, tuvieron un encuentro así con 100 personas, yo estuve ahí, ¿no? Cada quien llegó, dijo lo que quiso, no hubo debate, todo el mundo llegó, leyó su cuartilla en 3 minutos. Yo creo que el mundo es así, gracias. Y el otro dijo lo mismo, y ya, muchas gracias. La foto, nos vemos. Y luego veo que Estado con Estado es lo mismo. No, así no se construyen las cosas. Así, lo que se construye es, a ver, usted tiene una manera de pensar, sale, y usted tiene una distinta, a ver, ¿qué es mejor? A ver, debatan, ¿no? Vamos recogiendo lo mejor, y otro, una tercera, en fin. Abrir la consulta pues, implica un procedimiento y un proceso que hoy no se está llevando a cabo, y ya perdimos tiempo porque lo que Pablo Gómez tenía que haber hecho es haber sacado una convocatoria como los bandos que tenemos para celebrar las fiestas patrias, un bando, ¿no? Que todo el mundo se entere, que en tal día, tal hora, en la plaza central de mi pueblo, de mi municipio, de mi ranchería, en el lugar donde nos reunimos para acordar cosas, ese día vamos a opinar sobre este tema. O sea, les mandas una agenda, haces una relatoría, recoges y vas construyendo desde abajo una reforma al sistema político electoral. No se ha hecho, yo creo que debe tener un poco de tiempo para eso, ¿no? Porque si es una reforma que viene de abajo, ¿no? Y con esto cierro tu invitación a estar aquí. Si toda reforma tiene que venir de abajo, o sea, la clase política no se puede desprender del pueblo. La clase de la política o los políticos de la 4T no se pueden desprender del pueblo. Permanentemente tienen que estar acompañando las luchas, acompañando las reflexiones, escuchando, recogiendo sus puntos y respetar sus puntos de vista, ¿no? Entonces, toda iniciativa que vaya con respaldo, con discusión social y con respaldo social, cuando llega arriba, cuando llega a la Cámara de Diputados, el diputado que vote en contra de eso es un traidor al pueblo, ¿no? Porque esa iniciativa viene del pueblo, no viene del la curul ahí que pensó, del asesor, no, viene desde abajo, ¿no? Entonces yo veo ahora así, cuando el presidente dice, a ver, vamos a acabar con los pluris, y hay diputados de Morena o senadores de Morena que dicen, no, ¿cómo? No los puedes quitar, voy a votar en contra. A ver, perdón, pero usted no se representa solo, usted representa un movimiento, está ahí por un movimiento que es Morena. Y si la iniciativa además viene desde abajo, ¿no? Viene desde las calles, desde las plazas, donde se reúne la gente y dicen, a ver, es esta. Señor diputado de Morena, mire, esta es la iniciativa que queremos. ¿Y usted me vota en contra? ¿No? Está traicionando. O sea, no hay otra palabra. Entonces, si la iniciativa se construye hasta con chat GPT, ahí a ver, échate una iniciativa y la pones, pues llegas a la discusión y dices, no, yo traigo otro chat y mira, acá dice distinto y se vale, ¿no? Pero la política que tiene que hacer la 4T es la política de pie tierra, o sea, nosotros, la confianza se construyó abajo, la confianza que la gente depositó en Andrés Manuel, y ahora Claudia resultó con Andrés Manuel, fue porque lo vio ahí en la plaza, platicó con él, le mentó la madre ahí, se sonrió con él, lloró con él cuando perdimos, cuando nos arrebataron las victorias, y salió a celebrar con él cuando ganamos. Entonces, hay un encuentro de sentimientos y de realidades, ¿no? Que se tienen que expresar en el gobierno, ¿no? No podemos romper ese nexo. Eso es lo que luego la presidenta nos recuerda todos los días, ahí que hay que ir al territorio, sus giras, en fin, ¿no? Y sí, creo que nosotros, los que estamos en el partido, en el movimiento, pues tenemos que insistir. A mí me molesta luego mucho cuando veo a mis legisladores que no bajan, no informan, no consultan, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Ahora traemos un proyecto que lo vamos a presentar más adelante, o sea, en breve, de territorialidad del movimiento. Vamos otra vez con esta visión, ¿no? Para todos, la gente que simpatiza con nuestro movimiento. Pues muchas gracias, Agustín, por toda esta reflexión. La verdad es que va a servir mucho para aquellas personas que lleguen a ver estos videos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado.